3 milenios se desarrolló a orillas del gran río Nilo, una de las civilizaciones más brillantes de la antigüedad. Las fértiles riberas del río Nilo, que daban frutos sin apenas esfuerzo, permitieron a los egipcios desarrollar actividades más allá del trabajo agrícola. Gracias a esto, durante toda su historia antigua, Egipto vivió un florecimiento cultural, científico, artístico y arquitectónico. La cultura que se desarrolló durante miles de años a lo largo del río Nilo continúa fascinando por su misteriosa complejidad, por sus jeroglíficos, pirámides, esfinges, faraones. La cantidad de enigmas que esconden los egipcios es cautivadora. Históricamente se considera que comenzó con la unificación de ciertas ciudades del Valle del Nilo alrededor del año 3150 a.C. y normalmente se da por terminado en el año 31 a.C., justo cuando el Imperio Romano conquistó el Egipto ptolemaico. Organización política y social. El gobierno del Antiguo Egipto era una monarquía teocrática, ya que el rey gobernador, por un mandato de los dioses, inicialmente fue visto como un intermediario entre los seres humanos y lo divino, y se suponía que representaba la voluntad de los dioses a través de las leyes aprobadas y las políticas aprobadas. La sociedad egipcia estaba formada por grupos muy diferentes. El poder político y las riquezas estaban en manos de una minoría, mientras que la mayoría vivía en la más absoluta de las pobrezas. El faraón y la política. Los egipcios llamaban a su rey faraón. Este concentraba en sus manos todos los poderes, dictaba las leyes, gobernaba el país, era dueño y señor de gran parte de las tierras, controlaba el comercio y era comandante en jefe del ejército. Todo esto sucedía porque los egipcios creían que los faraones eran dioses. Por eso todos se arrodillaban a su paso y nadie podía mirarlos a la cara ni tocarlos. También era común creer que poseían poderes mágicos, como hacer crecer el Nilo cada año. Los faraones vivían rodeados de riquezas en enormes palacios, con cientos de sirvientes y esclavos. Cuando un faraón moría, le sucedía su hijo, es decir, se trataba de auténticas dinastías. En la historia de Egipto se sucedieron 31 dinastías, de la primera a la 11 durante el Imperio Antiguo, de la 12 a la 17 en el Imperio Medio y del 18 al 25 durante el Nuevo Imperio. Los privilegiados comenzaron con los nobles y los sacerdotes. Estos formaban los grupos sociales más poderosos de Egipto. Poseían ingentes riquezas y gran parte de las tierras del país. Los nobles eran los miembros de las familias del faraón, además de otras familias que gozaban del favor del faraón, gobernaban las provincias en las que se dividía Egipto y vivían en grandes villas rodeadas de jardines. Los sacerdotes, por su parte, controlaban los ritos religiosos. Tenían a su servicio a miles de personas que trabajaban para ellos, y aunque no fuera así, deberían cederle parte de sus cosechas. Otros grupos de privilegiados eran los escribas, que redactaban los documentos oficiales y llevaban las cuentas de los impuestos reales. Las mercancías que entraban y salían de los almacenes de palacio, por lo general provenían de familias y gozaban de grandes prestigios, ya que disfrutaban de una excelente posición económica. La gran mayoría de la población. Esta mayoría estaba total y absolutamente sometida a las decisiones del faraón. Los nobles y los sacerdotes no gozaban de ningún poder ni político ni económico. La mayoría eran campesinos, se dedicaban a cultivar las tierras del faraón, de los templos y de los nobles. Como compensación se quedaban con parte de las cosechas, pero tenían que entregar el resto a los dueños de las tierras y una cantidad de impuestos al faraón. Otros egipcios eran marinos, soldados que estaban bajo las órdenes del faraón, de los artesanos y de los comerciantes. Los marinos navegaban en barcos de vela hasta tierras lejanas y allí compraban madera, metales y perfumes. Los
soldados luchaban en las batallas y como premio el faraón los compensaba con tierras, oro y esclavos. Los artesanos de más alto nivel eran los tallistas de piedra, escultores, orfebres y fabricantes de papiro y lino. La gran mayoría trabajaba para el faraón. Los comerciantes se dedicaban a vender productos, como quiera que los egipcios no tenían moneda. Practicaban el trueque, a saber, cambiaban unos productos por otros. El valor de dichos productos se medía en sacos de cebada. Los esclavos, un número enorme, no tenían derechos. Normalmente se trataba de prisioneros de guerra y eran propiedad del faraón, aunque también de sacerdotes y nobles. El faraón los utilizaba para la construcción de enormes monumentos en las minas de cobre y en el ejército. Las mujeres. Si comparamos a las mujeres egipcias con las demás civilizaciones de la antigüedad, eran las que gozaban de una situación más favorable. Podían poseer, administrar y heredar propiedades, comprar y vender bienes, dejar testamentos y además podían divorciarse de sus maridos. Hubo algunas que tuvieron el control total de la política, como la reina Hatshepsut, y otra que la compartieron con sus maridos, como la reina Nefertiti. Periodos de la civilización egipcia. Periodo legendario. En este primer periodo de la cultura egipcia gobernaron los reyes, servidores de Horus. Los hombres vivían agrupados en clanes, luego en agrupaciones más grandes llamados nomos. Algunos hechos notables fueron el establecimiento del calendario, la aparición de la escritura jeroglífica y la división del territorio en dos regiones bien definidas, Alto y Bajo Egipto. Periodo tinita, llamado así por la gran prosperidad que alcanzó la ciudad Tinis en la cultura egipcia. En esta época surge el primer faraón llamado Menes, quien unifica los reinos del Alto y Bajo Egipto. Se construyeron los primeros canales de regadío y se estableció que las mujeres podían ascender al trono real. Periodo menfítico. Su nombre se debe al brillo que alcanzó la ciudad de Menfis en la cultura egipcia, fundada por Menes, donde reinaron 10 dinastías. En este periodo se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Se fomentó la cultura mediante el establecimiento de bibliotecas en distintos lugares del país. Periodo tebano. Tuvo por capital la ciudad de Tebas. Aquí se construyó el gran edificio del laberinto, que tenía 12 patios, 1500 salas y el lago artificial de Meris para el regadío. En ese periodo ocurrieron las guerras civiles que favorecieron a los hicsos, pueblos pastores del oriente. Periodo de apogeo de la cultura egipcia. Durante este periodo Egipto alcanzó su máxima expansión, gracias a las grandes conquistas emprendidas por los faraones Tutmosis el Grande y Ramsés II. En el tiempo de Amenofis IV se estableció el monoteísmo en torno al dios Atón. Periodo de decadencia de la cultura egipcia. Las luchas dinásticas entre el Alto y Bajo Egipto debilitaron políticamente a la cultura egipcia y favorecieron las sucesivas conquistas de los persas, comandados por Cambises, de los griegos, con Alejandro el Grande a la cabeza, y los romanos, quienes, capitaneados por Octavio, vencieron a la reina Cleopatra en la batalla de Actium. Religión del Antiguo Egipto. La importancia de cada dios dentro del panteón tenía una directa relación con la política que atravesaba el reino en ese momento. Si la ciudad predominante política era, por ejemplo, Heliópolis, ciudad de los sacerdotes, entonces el dios solar Ra era adorado como la principal divinidad. Durante las primeras fases históricas, cuando la capital del imperio fue Menfis III y IV dinastía, el culto a Ptah predominaba sobre los demás, y así sucesivamente. La decadencia de la monarquía a partir de la sexta dinastía provocó que tomaran fuerzas otros dioses locales, como el caso de Osiris, asociado con la resurrección. Según el mito, Osiris fue asesinado por su hermano Set. La diosa Isis, esposa y hermana de Osiris,
logró resucitarlo con la ayuda de Trot y Anubis, y finalmente fue vengado por su hijo Horus. Durante el imperio medio del dios oficial fue Amón, originario de la ciudad de Tebas en el Alto Egipto. Su carácter de divinidad solar apoyó a que se identificara con Ra, el Bajo Egipto, logrando así su aceptación de todo el reino. En el Imperio Nuevo, la asociación entre los dos dioses fue tal que sencillamente se impulsó al culto de Amón-Ra. Tras la extinción del Imperio Nuevo, el culto a los dioses locales y las viejas tradiciones tomaron el nuevo protagonismo. Amón dejó de ser considerado como el dios nacional y en su lugar fue veneradas muchas otras divinidades, como Neit, la diosa de la guerra, y Bas, la diosa de la felicidad. El fin de la religión egipcia no llegaría hasta el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, que había conquistado Egipto durante su expansión hacia el Mediterráneo. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte. Pensaban que el alma del difunto viajaba hacia el más allá. Cuando una persona moría en el antiguo Egipto, su cuerpo se conservaba mediante el proceso de momificación, pero solo los egipcios más ricos, además del faraón y su familia, podían encargar su momificación, ya que era muy costosa. Todo este proceso tenía una duración de 70 días. El fin del antiguo Egipto se dio en el año 30 antes de nuestra era. Cleopatra VII se quitó la vida. Con ella acababa la milenaria historia del antiguo Egipto. Varios años de hambrunas, inestabilidad interna y el acoso de los romanos acabaron con los restos del imperio de los faraones. Pero todo empezó en el Nilo. En el año del 43, el río no creció. Sin la crecida anual, no hubo cosecha el año siguiente para alimentar al pueblo, llenar los graneros de los sacerdotes o pagar impuestos. Diversas hipótesis sugieren que el principio del fin pudo empezar con la erupción volcánica, muy lejos de ahí. Pero la mayoría de historiadores se inclinaban a que todo el sistema dependía de la crecida anual del Nilo, que anegaba los campos en verano. A finales de septiembre y en octubre, amplias llanuras de lo que hoy es desierto reverdecían con los brotes de cereal. Las buenas cosechas daban de comer al pueblo y por medio de los impuestos permitían a los reyes egipcios guerrear contra sus rivales. Al no tener cosechas, no tenían materia para poder guerrear contra sus rivales, y esto produjo que el Imperio Romano los atacara y los conquistara, dando así paso al final de una de las civilizaciones más importantes y sobresalientes de la historia de la humanidad.